Como resultado solo pude verlo desde lejos, pero debo decirle de manera inequívoca que le agradezco su actuación y creo que usted y el presidente Trump han hecho del mundo un lugar más seguro. Y yo me opongo a esa narrativa falsa de que no nos respetan. Creo que ahora nos respetan más que nunca en el mundo. Le agradezco eso. Usted debe tener algún tipo de superpoder por todo lo que hace alrededor del mundo. Dicho todo esto, tengo una preocupación básica que quisiera plantearle. Yo encabezo la subcomisión del hemisferio occidental que usted encabezó y con frecuencia trato de tener información clara o cooperación del Ejecutivo, del Departamento de Estado. 3 ejemplos específicos. Creo que muchos caen en su área, que le llaman la atención. El señor Kane y yo tratamos de tener una audiencia sobre Venezuela a fines del año pasado. Nos dijeron que el Departamento de Estado no participaría. Estoy tratando de convocar a una audiencia sobre el hemisferio occidental y las prioridades, lo cual sería muy útil para el Ejecutivo. Y estamos batallando para lograr la participación del Departamento de Estado. No logré que me informara sobre las operaciones de las narcolanchas solo después de que se invocó la ley de poderes de guerra. Nos dieron un informe. Y quiero estar claro que yo apoyo lo que se ha hecho con Maduro, pero creo que el Ejecutivo pudiera ser un mejor aliado con el Congreso, informándonos mejor. Y desde mi punto de vista, yo le diría, ¿les parecería a usted aceptable esto si estuviera al frente? ¿Qué sugiere que hagamos? Uno de los retos que enfrentamos, especialmente sobre Venezuela, en cuanto al hemisferio occidental, van a recibir el informe. Podemos coordinarlo rápidamente. Pero le diría, sobre Venezuela y sobre las operaciones contra las narcolanchas, este es el reto. Esta comisión ha supervisado el Departamento de Estado. Esta no es una operación del Departamento de Estado de ataque a las narcolanchas. Hay mucha participación del Departamento de Estado en la transición en Venezuela, pero esto no era la jurisdicción primordial del Departamento de Estado. Esto fueron operaciones del Departamento de Guerra y el Departamento de Justicia. El asunto es proporcionarles funcionarios que puedan darles declaraciones significativas, pero no podemos entrar en el ámbito de otras entidades. Así que esa fue la fricción, que es el tema del contexto de nuestras prioridades en el hemisferio occidental. Creo que esto es algo que ciertamente podemos brindarles, porque es muy importante en nuestra estrategia de seguridad nacional. Y hay mucho que podemos decirles sobre el hemisferio occidental. No hemos podido recibir eso del Departamento de Estado. ¿Recibir qué cosa? Que nos ayuden. Lo van a tener. Quisiera su compromiso de aquí en más para que tengamos esa cooperación. Tengo que asegurarme, lo que no quiero es que tengan una audiencia que no conduzca a nada. Es como tener una audiencia sobre agricultura con el Departamento de Estado. Tenemos una participación limitada. Cuando ustedes hicieron la solicitud, esta operación de las narcolanchas estaba en manos del Departamento de Guerra. Pero con mucho gusto vamos a colaborar. Usted mencionó a Rusia, China, Irán. Expresaba su preocupación por su influencia en el hemisferio occidental. Si ponemos a un lado a Venezuela en este momento, ¿dónde ve usted la influencia de China en el hemisferio occidental y qué progreso se ha logrado? En cuanto a China específicamente, todas son importantes, pero particularmente China. En Irán, su principal cabeza de playa era Venezuela. Con armamento, estaban recibiendo pasaportes venezolanos, identidades falsas para
agentes de Irán y Hezbollah. Eso es muy preocupante, eso tiene que parar. En el caso de Rusia, su principal punto de influencia en la región es Venezuela y en cierto modo Nicaragua y Cuba. En el caso de China, tienen una presencia en Cuba, tienen esta profunda relación con Venezuela, estaban recibiendo petróleo venezolano para amortizar la deuda y lo estaban revendiendo para obtener ganancias. Hay una deuda legítima. En el futuro, el gobierno de Venezuela tendrá que lidiar con esto. Pero el papel primordial de China en el hemisferio es en relaciones comerciales. Ellos tienen interés en telecomunicaciones, en controlar infraestructura crítica, derechos minerales, y han obtenido múltiples concesiones en este sentido. Esto les da influencia en estos países. Debo decir que esa influencia en nuestro hemisferio se ha erosionado en el último año. Por ejemplo, tenemos nuevos líderes en Chile, en Perú, en Chile, en Honduras, que han expresado el deseo de realinearse con Estados Unidos, y tenemos excelentes relaciones con Argentina, Paraguay y otros países de la región. Y con esa cooperación también de las autoridades panameñas, incluyendo un caso que está ante la Corte Suprema, que pudiera llevar a la salida de la empresa china que está controlando los puertos en ambas entradas del Canal de Panamá. Gracias, señor presidente. Señor secretario, quisiera hablar del tema de la corrupción en la Casa Blanca y donde esto se cruza con nuestra política exterior. El presidente y su familia han utilizado la presidencia para amasar más de 1.400 millones de dólares de su juramentación. En un análisis del New York Times se indica que parte de esto se debe a que el presidente está propiciando corrupción en el país y también está vendiendo intereses de Estados Unidos en el extranjero para darle ganancias a su familia, incluyendo el proporcionar tecnología de semiconductores a los Emiratos Árabes Unidos, mientras que el país invierte en propiedades de la familia Trump. Hay otros elementos donde se cruzan temas arancelarios, hoteles de Trump y edificios de oficinas en otros países, y por supuesto el jet de 400 millones de dólares de Qatar. La lista suma y sigue. Este es el gobierno más corrupto en la historia de Estados Unidos. También vemos al presidente utilizando el poder de Estados Unidos, promoviendo los intereses de sus amigos multimillonarios a expensas de los intereses de Estados Unidos. Esto fue lo que motivó el interés del presidente Trump en Groenlandia. En el caso de Venezuela, el presidente Trump dijo que había hablado con ejecutivos petroleros sobre el derrocamiento de Maduro antes de discutirlo con el Congreso. Sabemos que en la mente del presidente Trump, derrocar a Maduro no era para frenar el fentanilo que se enviaba a Estados Unidos. Él cortó los fondos de la DEA, indultó a un expresidente de Honduras acusado de beneficiarse del narcotráfico, y la presidenta interina Delcy Rodríguez está bajo sospechas de la DEA de estar vinculada con el tráfico de drogas. También es una líder comunista de larga data, así que ciertamente esto no iba a llevar más libertad o democracia a Venezuela. De hecho, el presidente dijo de qué se trataba en su conferencia de prensa después de la captura de Maduro. El presidente dijo que el punto era petróleo, petróleo, petróleo. Lo dijo 19 veces. Nunca habló de democracia o de libertad o derechos humanos. Así que el patrón de corrupción es claro. Ahora, el presidente Trump ha dicho públicamente que él ha tenido comunicación con gente de la industria petrolera para que vayan a Venezuela antes de notificar al Congreso. Señor secretario, ¿sí o no? ¿Estuvo usted con el presidente Trump en alguna de estas conversaciones con gente interesada en el petróleo venezolano sobre el derrocamiento de Maduro? No se puede responder con sí o no, pero el presidente siempre pide opiniones de múltiples personas. Por ejemplo, Chevron tiene una licencia activa en Venezuela. Ellos operan en Venezuela y lo estuvieron haciendo incluso durante las sanciones. Por supuesto que hay que preguntarle a Chevron
de Delcy Rodríguez y de la economía. Pero decir que el presidente hizo esto a instancias de ejecutivos petroleros es un absurdo. Señor secretario, le pregunto si usted estuvo con el presidente. No podía estar con él porque eso nunca ocurrió. Los ejecutivos petroleros no tuvieron nada que ver con la planificación en esta materia. El presidente les informó acerca de las operaciones. Esos ejecutivos se enteraron de las operaciones al mismo tiempo que el resto de la gente. No fue lo que dijo el presidente públicamente. Él lo dijo. Creo que fue en el Air Force One. Paul Singer le donó $8 millones a la campaña de Trump y a través de sus fondos de cobertura compró a Citgo, algo sumamente valioso. Usted o el presidente Trump se comunicaron con Paul Singer acerca del petróleo de Venezuela en los meses previos a la acción militar en Venezuela. Yo no, y me sorprendería si el presidente lo hubiera hecho. Y el tema de Singer y de otros acreedores, esto se bloqueó. Es una de las razones por las que se estableció esta cuenta en un tercer país, porque no queremos que sea un dinero que caiga en manos de los acreedores. También se concedió una licencia para la protección petrolera en Venezuela a otros donantes de la campaña de Trump. La lista continúa, señor secretario. Y cuando el presidente de Estados Unidos, después de la salida de Maduro, dice que esto fue sobre petróleo, eso nos lleva a preguntarnos si él arriesgó a militares de Estados Unidos simplemente para echarle mano a ese petróleo. Creo que usted estuvo aquí toda la audiencia. Número uno, la razón por la que hablamos de estas empresas es porque teníamos que comercializar 15 millones de barriles de petróleo que Venezuela necesitaba liquidar. Y la forma más rápida era hacerlo a través de estos corredores. No es la estructura permanente. Lo que queremos es una industria que pueda vender directamente el petróleo, que un sistema de licencias y pago de regalías, y que el petróleo se venda en el mercado abierto, no a través de intermediarios. También en este caso tenemos un problema en el corto plazo de cómo sacar fondos de este dinero para mantener las operaciones del gobierno de Venezuela, para pagar a maestros, bomberos, policías y mantener el gobierno funcionando para que no hubiera un colapso sistémico. Pero ese no es el plan a largo plazo. Mi punto es que esa gente que donó mucho dinero a la campaña de Trump les ha ido muy bien. El secretario Rubio, estuve recientemente en India, hablé con el nuevo embajador, y quisiera discutir esto más adelante. Si tuviéramos que elegir al jugador más valioso en el ala oeste, mi voto sería para Marco Rubio. Usted ha hecho un trabajo fantástico, estoy muy orgulloso del trabajo de mi ex colega como secretario de Estado. Hay muchas razones por las que Estados Unidos es el árbitro de estas ventas petroleras. Con este nuevo marco, el gobierno de Venezuela ahora está sopesando otras opciones para reembolsar a algunos de nuestros adversarios, incluyendo derivados del petróleo. El Ejecutivo ha considerado ampliar el control de exportaciones a derivados del petróleo. Hay un par de cosas que le puedo decir. En esencia, lo que nos han dicho, y lo hemos visto en el trabajo que están haciendo con el secretario Wright, quien maneja esto a diario, él tiene un conocimiento de larga data en este tema. En cuanto a recursos naturales, el aliado preferencial sería Estados Unidos y empresas occidentales. A modo de ejemplo, quizá no estaba usted antes,
ellos tienen petróleo pesado y necesitan mezclarlo con petróleo liviano para su refinación. Preferirían el petróleo nuestro porque es más cercano y de mejor calidad. Hoy el 100% de este insumo no viene de Estados Unidos. Ellos tenían una vasta industria de minerales, de producción de oro y más, y esto estaba enriqueciendo elementos del gobierno. Estamos al borde de un proceso donde estos minerales se puedan vender en mercados legítimos en Estados Unidos. Queremos aplicar este modelo a otras cosas, pero la meta última es no gastar dinero de Estados Unidos y que Venezuela tenga una economía normal, legítima, que no beneficie la corrupción ni a nuestros adversarios geopolíticos. Hasta ahora las autoridades interinas han expresado disposición a cooperar en todos estos frentes. Sí, estamos progresando y no hemos encontrado impedimentos para ampliar esa relación. Gracias, secretario Rubio. Pensamos que puede haber mecanismos para lidiar con estos productos, subproductos, derivados, FlexiCode y la situación de los adversarios, pero gracias y es un buen comienzo. Creo que están manejándose muy bien. Quisiera hablar ahora de energía. Vamos a tener una audiencia. Queremos tener una conversación sobre las regulaciones que afectan la seguridad energética, que están beneficiando a Rusia y afectan la cadena de suministro. Señor secretario, a medida que Rusia continúa su guerra en Ucrania, ¿cuán importante es que Europa tenga una postura pro-energética para que tenga seguridad? Una razón por la que tenemos la guerra en Ucrania es porque Rusia pensó que podía ganar porque Europa dependía de su energía. Así que creo que ciertamente esto fue un factor coadyuvante, entre otros. El segundo punto, como ha dicho el presidente, nos encanta Europa, queremos que Europa sea fuerte. Tenemos nexos históricos y culturales, y parte de la preocupación es que Europa es crecientemente vulnerable en cuanto al suministro de energía. Esto nos permite sustentar gastos de defensa y podemos reducir la dependencia del petróleo ruso. No fue nuestra decisión. Tenemos preocupaciones que las políticas de la Unión Europea estén dejando a Europa más vulnerable cuando deberían ser más fuertes y debieran poder resistir la presión de Rusia y China. Gracias, secretario. Esperamos conversar de esto la semana que viene en la exposición. Mi última pregunta, volviendo a Asia Central. Tuvimos una excelente escena en la Casa Blanca. Estuvo usted allí, el presidente y el vicepresidente. Fue un honor estar con ustedes. Se está haciendo un cambio significativo en cuanto a relaciones diplomáticas como parte de este proceso geopolítico. Mi pregunta es cuán importante es que le pongamos fin a las cláusulas de la enmienda Jackson-Vanik. El senador Murphy y yo copatrocinamos esa legislación y esperamos que esto llegue cuanto antes al presidente. Es un atavismo de la era soviética. Estamos de acuerdo y, como dije, es un área en la que nos hemos enfocado por mucho tiempo. El embajador Gore tiene experiencia en ese tiempo en esa región. Regresó recientemente de Tayikistán. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, secretario Rubio, por estar aquí. Quiero entrar en materia, volviendo a lo que decía el senador Van Hollen. El presidente Trump indultó a un expresidente de Honduras condenado por traficar drogas hacia Estados Unidos, lo que causó incontables muertes en Estados Unidos.
Pero al mismo tiempo se autorizó una operación militar para capturar a Nicolás Maduro, prácticamente por lo mismo. ¿Sí o no? Hernández fue condenado por traficar unas 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Yo no estuve involucrado en el proceso de indultos. Yo no juego sí o no. Puedo responderle a su pregunta. Sé qué es lo que quiere. Fue condenado. El presidente consideró que lo trataron injustamente. Yo no fui parte del proceso del indulto. ¿No entiende usted cómo el pueblo estadounidense y el mundo se sienten frustrados por la hipocresía de esto? Cuando a un hombre lo condenan y lo perdonan y otros lo capturan, no socava eso la credibilidad de Estados Unidos. Nuevamente, no puedo discutir los detalles del caso porque no fui parte del indulto. Él no estaba en el cargo, no era un presidente en ejercicio. La diferencia entre él y Maduro es que Maduro seguía involucrado en narcotráfico. Creo que eso socava nuestra credibilidad. Pero a pesar de que usted está teniendo múltiples posiciones en el gobierno, secretario de Estado, asesor de seguridad nacional, no se sabe quién dirige la política exterior con el presidente Trump. Tenemos el enviado especial Wickoff, quien está realizando conversaciones sin que usted esté al tanto. Él y Jared Kushner están manejando el plan para Gaza. El embajador Barrick encabeza la política sobre Siria. Está en la política sobre África, así que tengo que preguntarle. Sé cuál es la respuesta, pero ¿está usted al frente de la política exterior del gobierno? La política exterior la maneja Donald J. Trump, el presidente de Estados Unidos. Estos individuos son parte muy valioso del equipo. Si me permite responder, son preguntas legítimas. Yo tengo la distinción, creo que hay un beneficio en ser secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. Yo coordino el trabajo de interagencias en estas materias. Yo hablo con Steve Wickoff y Jared Kushner sobre el tema de Gaza, el tema de Rusia, por lo menos 10 veces al día. Hablamos continuamente. Tenemos un equipo que se presenta al presidente. El presidente es quien maneja la política exterior de Estados Unidos. Siempre ha sido así. ¿Puede usted objetar sus decisiones o esto va directamente al presidente? En ningún momento el presidente recibe una opción individual sin participación de otros. En el pasado hubo tensiones entre el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado. En este caso en particular no hay mucho conflicto porque es la misma persona. Y lo que queremos hacer en cada una de estas misiones es tener un equipo que le presenta opciones al presidente. La decisión recae en el presidente. Nadie objeta a nadie porque la decisión la toma el presidente. Pero no debería haber una línea de comando. Ellos se reportan conmigo, me mantienen al tanto. Yo les doy recomendaciones e instrucciones. Por ejemplo, los envíos especiales dependen casi exclusivamente del Departamento de Estado en sus gestiones. En cuanto a la Junta de la Paz, en la reunión de la semana pasada estuvimos directamente involucrados en cada uno de estos temas. No es algo lineal. Ningún individuo en particular dicta la política exterior. Nuestro trabajo es tener una posición de consenso. Las discrepancias se le presentan al presidente y él decide. En cuanto a la Junta de la Paz, esto debe ser aprobado por el Congreso como un tratado y el presidente está lanzando una nueva Junta de Paz. Entiendo que solo se le está dando al presidente esta autoridad de participar en organizaciones. Esto sí se aprueba bajo tratados o estatutos. Esto debe ser aprobado por el Congreso. Así que cuando le van a pedir al Congreso que
apruebe estas acciones. ¿Cuándo se va a hacer esto? La Junta de la Paz la estableció el Consejo de Seguridad de la ONU. Es un organismo internacional reconocido por el Consejo de Seguridad de la ONU. Algo que ustedes deberían apoyar. El presidente dice que su autoridad bajo la ley de inmunidad, y esto solamente autoriza al presidente si ha sido aprobado por el Congreso. Sé que mi tiempo se ha acabado. Por favor, considere trabajar con nosotros para atender estos temas. Usted sabe lo que es ser un senador y sabe lo que esa colaboración significa. Y creo que todos esperamos ese respeto de su parte y se lo agradecemos. Gracias, senadora Rosen. Secretario, usted ha sido muy generoso con su tiempo. Tenemos solo unos últimos comentarios, senadora Shin. Estoy de acuerdo. Quisiera que compareciera con más frecuencia ante la comisión. Quiero aclarar un par de puntos. Primero es que legalmente el Departamento de Estado tiene la obligación, como otras entidades, de presentar documentación, por ejemplo, sobre el acuerdo con Venezuela, ante esta comisión. No lo hemos recibido. Espero que lo recibamos en el futuro cercano. La otra cosa, con relación a su intercambio con la senadora Rosen, nosotros hemos pedido en múltiples ocasiones información del Departamento de Estado sobre los enviados especiales y sus negociaciones sobre Ucrania o con Rusia, y no nos han dado acceso a esa información. Yo espero que, número uno, que esté disponible. Todos tenemos interés en apoyar esfuerzos para ponerle fin a la guerra en Ucrania. Esta no debe ser una relación de confrontación. Y número dos, quisiera que usted esté dispuesto a que alguien del Departamento de Estado venga a la comisión. No hemos tenido una audiencia sobre las negociaciones sobre la guerra en Ucrania desde que yo llegué a la comisión y desde que el presidente asumió su cargo. Espero que se comprometa a ello, de enviar un representante del Departamento de Estado para hablar de la guerra en Ucrania y las negociaciones. Nos encantaría hacerlo, me voy a asegurar que así sea. Y bueno, podremos seguir hablando de esto un poco más porque es importante. Es una situación muy fluida. Se mueve rápidamente. Yo he hablado de las garantías de seguridad, que es parte de lo que se hizo a comienzos de año. Creo que el punto contencioso ahora es el de los reclamos territoriales y estamos tratando de ver si se pueden reconciliar los puntos de vista de las partes. Aún no hemos cruzado ese puente. Hay una brecha, pero hemos podido estrechar esa brecha. Es muy difícil, pero se está trabajando en esto. Hubo una reunión la semana pasada en los Emiratos Árabes Unidos y por primera vez en años hubo una participación trilateral. Gerard de Wyckoff estuvo allí, representantes de Rusia y de Ucrania, y habrá más conversaciones esta semana. Puede haber una presencia de Estados Unidos, pero no será ni Steve ni Jared. Queremos seguir avanzando y con toda franqueza, algunas de estas cosas de las que se ha hablado, es más fácil si las partes tienen flexibilidad, si esto no está continuamente siendo ventilado en público, porque esto genera presiones políticas en todas las partes. Imagínense el impacto en Ucrania si se habla de una concesión territorial y en Rusia le han dicho a su pueblo que están ganando la guerra y van a decir, bueno, ¿por qué ceder tierra si estamos ganando? Así que hay dinámicas políticas en juego, pero si necesita más información se la brindaremos. Pero esta es una situación tan
incluida, que esto que le he dicho pudiera cambiar en cuestión de horas, pero entiendo su punto. Se lo agradezco. Y el otro punto de la audiencia es darle a la gente la oportunidad de hacer preguntas. Nosotros recibimos preguntas de nuestro electorado y agradezco este cambio de dinámica y esperamos que siga siendo así. Y respecto a lo que sucede o trasciende de la situación en Ucrania, pero considerando todo el dinero que Estados Unidos ha dedicado a este esfuerzo, el apoyo del pueblo estadounidense, me parece que le debemos a la gente la posibilidad de tener una audiencia pública. Gracias. Secretario Rubio, no respondo si no le parece apropiado, pero he entendido que dijo usted que en cuanto a un arreglo para Ucrania, dice que básicamente las partes están muy cerca. Si es así, para mí es muy importante. Siempre hay una dinámica rusa aquí. Cualquier garantía de seguridad se discutiría después que termine el conflicto. Hay ese componente, pero el punto que sí es que todas estas conversaciones es muy claro que la única garantía de seguridad es una que involucra movilización de fuerzas europeas con un sólido respaldo de Estados Unidos. Mi punto en el seno de la OTAN es que tenemos que entender que aún algo así en Europa ellos no tienen la capacidad de brindar garantías de seguridad sin el respaldo de Estados Unidos. Esta brecha hay que cerrarla y es por eso que el presidente apunta a la OTAN. Y sí, ellos se han comprometido a incrementar este gasto, pero ese es el punto que quería mencionar. Pero este concepto de las garantías de seguridad de los que hemos hablado es uno que requiere un sólido compromiso de Estados Unidos y en esencia esto se traduce en que nos veríamos comprometidos si hubiera un conflicto futuro. Tendríamos que actuar y eso se enmarca en el contexto de lo que hablaba de las capacidades de la OTAN. Está claro. Gracias por su tiempo. Voy a dejar el expediente abierto si hubiera otras preguntas. Le agradecería que responda a las mismas. Buen trabajo. Gracias por haber pasado tiempo con nosotros. Se lo agradecemos. El país tiene suerte de tenerlo como secretario de Estado y con eso la sesión se da por concluida.